Imagina por un momento un mundo sin nosotros. Un planeta que respira un aire más denso, bajo un sol que se siente diferente. Un mundo dominado durante 150 millones de años por titanes de carne y hueso. Un reinado tan largo, tan estable, que parecía eterno. Pero el universo tenía otros planes, y no le avisó a nadie. Hoy no vamos a contar la historia de un animal. Vamos a narrar el acta de defunción de casi todos ellos. La historia del día más destructivo en la historia de la vida. Bienvenidos a El Efecto Curioso. Para entender la magnitud del desastre, primero hay que entender el paraíso que se destruyó. Hace 66 millones de años, la Tierra era, en una palabra, brutal. Los continentes estaban en posiciones distintas, el clima era más cálido y los polos no tenían esas capas de hielo gigantescas que conocemos hoy. Las selvas eran más densas y se extendían por casi todo el planeta. Y en ellas vivían los reyes. Desde el Triceratops con sus 3 cuernos y su escudo óseo, pastando en grandes manadas, hasta el Anquilosaurios, un tanque viviente cubierto de placas óseas, tan acorazado que ni el depredador más fiero se atrevía con él. Y hablando de depredadores, en la cima de todo, el rey indiscutible, el Tiranosaurio Rex. Un carnívoro de 12 metros de largo con una mordida capaz de triturar huesos como si fueran galletas. El ecosistema era una obra maestra de la evolución, afinada durante millones y millones de años. Pero desde la oscuridad más profunda del sistema solar venía el asesino. No era un monstruo, era una roca. ¡Pero qué roca! Bautizada como el asteroide de Chicxulub, esta bestia de 10 a 15 kilómetros de diámetro, imagina el tamaño del monte Everest, fue arrancada de su órbita en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Y durante miles de años viajó en silencio, en una trayectoria de colisión directa con nuestro planeta. Una cuenta atrás cósmica que nadie en la Tierra sabía que había comenzado. Y entonces llegó el día. Si esta historia de extinción y supervivencia te está volando la cabeza, imagínate todo lo que tenemos preparado. Suscríbete ahora a El Efecto Curioso y dale a la campanita para no perderte ni un solo viaje alucinante por la ciencia y la historia. El asteroide entró en la atmósfera a una velocidad que es difícil de procesar, unos 20 kilómetros por segundo. Para que te hagas una idea, es como viajar de Madrid a Barcelona en menos de 30 segundos. La fricción con el aire la convirtió en una bola de fuego más brillante que el propio Sol. Para cualquier dinosaurio que miraba al cielo en ese momento, fue la última y más aterradora estrella fugaz que vería jamás. El punto de impacto, la península de Yucatán, en México. En el instante del choque, la energía liberada fue inconcebible. El equivalente a miles de millones de bombas atómicas. ¡Boom! En menos de un segundo se abrió un cráter de 180 kilómetros de diámetro y 20 de profundidad. La corteza terrestre se comportó como si fuera agua, ondulando y salpicando roca fundida a miles de kilómetros de distancia. El primer efecto fue una onda de choque térmica, una ola de calor tan intensa que todo en un radio de 1500 kilómetros, árboles, plantas y dinosaurios, se incendió de forma espontánea. Simplemente se desvanecieron. Luego, la onda sísmica, un terremoto tan potente que se registró en todo el planeta, sacudiendo los continentes. Pero el verdadero espectáculo de terror apenas comenzaba. Primero, fragmentos de roca eyectados por el impacto, ahora convertidos en vidrio fundido, llovieron sobre todo el planeta. Al reentrar en la atmósfera, se calentaron al rojo vivo, convirtiendo el cielo en un horno. El aire se calentó a cientos de grados, cocinando vivos a los animales que no encontraron refugio. Y en las costas, el impacto generó megatsunamis, olas de cientos de metros de altura que barrieron los continentes, arrasando todo a su paso. El primer día del apocalipsis fue un infierno de fuego, terremotos y agua. Pero si crees que esto ya es suficientemente terrible, prepárate para el verdadero giro de guión. El verdadero efecto curioso. Prosódicamente, el impacto fue solo el disparo. La bala que mató a casi todos fue mucho más lenta y silenciosa. La clave está en el lugar del impacto.
El asteroide no cayó en cualquier sitio, sino en una zona rica en rocas de azurre. La explosión vaporizó esas rocas, lanzando a la atmósfera cientos de millones de toneladas de azufre y polvo. Este material formó una densa cortina que envolvió todo el planeta. Y entonces, la luz desapareció. La Tierra quedó sumida en una oscuridad casi total, y esta oscuridad no duró un día ni una semana, duró años. Sin luz solar, la fotosíntesis se retuvo, las plantas, la base de toda la cadena alimenticia, murieron. Sin plantas, los herbívoros, desde el majestuoso Triceratops hasta el Edmontosaurus, empezaron a morir de hambre. Y sin herbívoros, los carnívoros, incluido el temible T-Rex, se encontraron en un mundo sin presas. El rey se convirtió en un carroñero desesperado y finalmente también cayó. Y por si el hambre y la oscuridad no fueran suficientes, el azufre en la atmósfera se mezcló con el agua, creando una lluvia ácida tan corrosiva como el ácido de una batería. Envenenó los lagos, los ríos y la superficie de los océanos, aniquilando a incontables especies marinas como los mosasaurios y los amonites. El planeta se apagó, se enfrió y se envenenó. Fue un invierno nuclear que duró décadas. Ese fue el verdadero asesino. No un golpe rápido, sino una tortura lenta, fría y oscura. Bienvenidos al universo. ¿En medio de este infierno, alguien pudo sobrevivir? Parece imposible, ¿verdad? Y sin embargo, la vida es terca. No todas las criaturas desaparecieron. Algunas tenían las herramientas justas para el fin del mundo. Piensa en ello. Si eres gigante, necesitas toneladas de comida. Mal negocio. Si vives en la superficie, estás expuesto al calor, al frío y a la lluvia ácida. Mal negocio. Los supervivientes fueron los pequeños, los humildes, criaturas que pesaban menos de 25 kilos. Los que podían esconderse bajo tierra, como nuestros ancestros, pequeños mamíferos parecidos a musarañas. Los que podían hibernar o ralentizar su metabolismo, como las tortugas y los cocodrilos, que podían pasar meses sin comer. O los que vivían en los ríos, donde los ecosistemas acuáticos se recuperaron antes. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente alucinante, porque la supervivencia de estas pequeñas criaturas lo cambió todo. Tras décadas de oscuridad, los primeros rayos de sol finalmente atravesaron la neblina. La Tierra era un lienzo en blanco, un planeta silencioso. Y en ese silencio, los supervivientes salieron de sus madrigueras. El mundo ya no pertenecía a los reptiles gigantes, el trono estaba vacío. Y los mamíferos, que habían vivido a la sombra de los dinosaurios durante 150 millones de años, dieron un paso al frente. Sin depredadores gigantes, tuvieron la oportunidad de crecer, de diversificarse, de evolucionar. De ese puñado de supervivientes peludos surgieron los roedores, los felinos, las ballenas, los primates y finalmente, millones de años después, nosotros. Y aquí lleva la reflexión final, que es casi un vértigo existencial. Prosódicamente, el evento de Chicxulub fue la mayor catástrofe de la historia de la vida compleja. Un día de horror que aniquiló a los seres más magníficos que han caminado sobre la Tierra. Pero sin esa destrucción no habría habido creación. Sin ese asteroide, los mamíferos nunca habrían tenido su oportunidad. La evolución habría seguido otro camino. Nuestra existencia, la civilización, el arte, la ciencia, todo es una consecuencia directa, un eco lejano del peor día de la historia del planeta. Somos en esencia los hijos del apocalipsis. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje épico al fin de una era. Espero que hayas flipado tanto como yo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué es lo que más te impactó? ¿La violencia brutal del primer día o la agonía lenta y silenciosa del invierno nuclear que vino después? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, revienta ese botón de like y suscríbete para más dosis de curiosidad. Ah, y si conoces a alguien que también alucina con los dinosaurios, compártele este vídeo, le harás un favor. Y por último, si de verdad te mola lo que hacemos y quieres apoyar al canal para que podamos crear historias todavía más épicas, considera convertirte en un miembro de nuestra comunidad. Solo tienes que hacer clic en el botón azul de unirse, sería un apoyo increíble. Ya estamos terminando. Y para terminar, ¿qué tal dejarme una pregunta? ¿Qué cosas de este impacto te gustaría aprender en otro vídeo? Puede que sea la historia de un asteroide, un cinturón de asteroides o algo más.
Yo leo todos los comentarios y apunto las ideas. Nos vemos en el próximo vídeo.